El peligro de olvidar a Rubén Darío, o cómo una lengua que olvida a su fundador comienza a desmoronarse. Una afirmación incómoda pero urgente. Una lengua que deja de leer a Rubén Darío empieza a perder profundidad moral, musical e histórica. No hablo de nostalgia, no hablo de gusto personal, no hablo de literatura como ornamento, hablo de estructura. Rubén Darío no es un nombre más en el canon, es una mutación del idioma, una grieta luminosa por la que el español entró con plena conciencia de sí a la modernidad. Por eso cuando hoy escuchamos que ya no se lee, que ya no se conecta, que ya no es necesario, no estamos frente a una crítica literaria, estamos frente a un síntoma de empobrecimiento cultural. Olvidar a Rubén Darío no es un gesto neutro, es un acto que pone en riesgo algo más grave que un autor, la inteligencia del idioma. Antes de Darío, el español era eficaz, pero permanecía más encerrado en sus hábitos, solemne, moralizante, retórico, muchas veces más preocupado por la corrección que por la vida. Después de Darío, el español aprendió a respirar, aprendió a escucharse con música, incorporar el cuerpo, aprendió a pensar con ritmo, aprendió que la belleza no se adorna, se revela. Por eso cuando se afirma que con Darío el idioma deja de ser solo vínculo y se convierte en experiencia, lo que realmente se está diciendo es que la lengua aprende a sentirse, a pensarse y a escucharse a sí misma. Aquí nace uno de los grandes errores contemporáneos, reducir a Darío a cisnes o princesas, como si su obra fuera meramente decorativa. No lo fue. Darío no escribió adornos, Darío reestructuró la sensibilidad de una lengua entera. Se ha querido instalar la idea de que el modernismo fue evasión, decadencia o esteticismo inútil. Nada más fácil de repetir, nada más falso. Rubén Darío fue uno de los primeros escritores en lengua española en comprender la modernidad, como lo era y sigue siendo. Una crisis espiritual, una reorganización violenta del poder, del deseo y de los imperios. Fue periodista, fue cronista, fue testigo de poder. Por eso en el poema Roosevelt no es retórica inflamada, sino una lectura temprana y lúcida de la violencia imperial, escrita cuando muchos todavía confundían progreso con virtud. Gracias. Darío no observó la historia desde la orilla, la pensó desde el oleaje. ¿De verdad vamos a decir que esto ya no importa? Digámoslo sin rodeos, Rubén Darío no dejó de ser complejo. Lo que ocurrió es que dejamos de enseñar a leer. Darío exige una lectura que no se hace con prisa ni prejuicio, y eso incomoda en una época que confunde velocidad con inteligencia. Borges lo dijo sin sentimentalismo. Rubén Darío nos enseñó a escribir incluso a quienes se empeñan en negarlo. Hay influencias que no se eligen, te fundan. Cuando se elimina a Darío del aula, la literatura no se vuelve más moderna, se vuelve más frágil, más vulnerable a la consigna, más pobre en recursos de pensamiento y de música. Rubén Darío fue revolucionario en un punto esencial. Unió el pensamiento y la sensualidad. Hizo que el amor dejara de ser sermón o etiqueta para convertirse en una experiencia sensorial, en ritmo, en pulso. Hizo un erotismo que pudiera pensar sin caer en la vulgaridad, que la música pudiera decir ideas sin volverse abstracta. En Darío, la belleza no embellece, revela. Sin esa herencia no se entiende Neruda, Vallejo, Lorca, Paz. Sin Darío, la poesía hispanoamericana pierde una de las columnas vertebrales, la que enseña al idioma a ser al mismo tiempo música y conciencia. No exageremos, pero tampoco mintamos. Si dejamos de leer a Rubén Darío, el español pierde memoria, la poesía pierde oído, la cultura pierde matices, el pensamiento pierde cuerpo. El problema
no es solo literario, es civilizatorio. Porque cuando una sociedad deja de enseñar a escuchar, a sentir, a pensar con profundidad, acepta vivir en la superficie. Y una cultura que acepta vivir en la superficie se vuelve frágil, manipulable, empobrecida. Darío no se defiende solo, nos defiende. Defender a Rubén Darío no es defender a un autor del pasado, es defender la dignidad del idioma, es defender el derecho a una lengua compleja, sensual, histórica y pensante. Es resistir a la amnesia cultural, es negarse a aceptar que la simplificación sea sinónimo de progreso. Rubén Darío no envejeció. Lo que envejece es una cultura que decide dejar de escuchar. Gracias.